Bueno, buenas tardes. César, Sí, comienzo yo. yo creo que comienzas tú, ¿no? Y luego ya continúo yo. Muy bien. De todas Daros formas, en primer lugar la bienvenida a todos y César comienza, ¿no? le hago también de todas formas la sugerencia, Adrián, que quizá en el chat podría poner, como quizá haya gente que no se conecta por ordenador, lo de cambiar el nombre, como sería en un móvil, si alguien se conecta por el móvil. Pero bueno, no hace falta decirlo aquí en directo, puede aparecer en el chat. Bien, pues me toca a mí dar la bienvenida, daros a todos la bienvenida a estas jornadas sobre prevención del ciberacoso y otros riesgos y violencias online. Y bueno, el papel más sencillo de todos, ¿verdad? Solamente voy a dar la bienvenida y contaros un poquito el contexto de las jornadas, en qué se enmarcan estas jornadas. A otros les van a tocar cosas más difíciles. Las jornadas son organizadas por la Fundación Gestión y Participación Social. Me toca hablar porque soy el director. Y bueno, es una fundación que ya tiene una andadura. Dentro de unos meses cumplimos 20 años. Pero además por herencia más todavía, porque provenimos de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas y por lo tanto, bueno, formamos parte de su proyecto y que es la entidad que nos fundó y bueno, pues heredamos. Es una entidad volcada en el trabajar por la infancia y la juventud y eso forma parte de nuestra herencia. Dentro de los fines de la fundación está bueno, la defensa de los derechos de la infancia y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la infancia, la juventud y sus familias. Y bien, y dentro de este trabajo nuestro tenemos un proyecto en el que se enmarcan estas jornadas, que es el proyecto Te Pongo un Reto, con el hashtag Redes con Corazón, que bueno, pretende trabajar específicamente sobre el ciberacoso y otros riesgos online. Es un proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid, con cargo bueno, subvenciones para otros fines de interés general, con cargo al 0,7% del IRPF, del impuesto sobre la renta. El proyecto nuestro se dirige realmente a toda la comunidad educativa. Es decir, estamos pensando en el ciberacoso en adolescentes, pero no nos dirigimos o pensamos que no hay que dirigirse específicamente, exclusivamente a los adolescentes, porque en fin, todo el contexto es el que educa, no solo los educadores o no solo las familias, somos todos juntos, ¿no? Entonces nos dirigimos con el proyecto a las familias, a los educadores y al propio grupo de iguales, tanto dentro del aula como fuera de ella, el grupo de compañeros y compañeras de los menores. Un poco en la línea del proverbio o supuesto proverbio africano, no sé si es cierto o no, pero bueno, se cita como tal, ese que dice que se necesita toda una aldea para educar a un niño, ¿no? Bueno, es eso, si queremos ser más eficaces en la prevención, entendemos, así se orienta el proyecto, que es necesario incidir en todos. Es decir, que las familias los padres no podemos, porque nos sentimos desbordados, que seguro nos sentimos desbordados por todo esto, de decir, bueno, ya los educadores harán algo en la escuela, porque los educadores posiblemente se encuentran igualmente desbordados y los chavales, los menores, están igualmente desbordados por el vertiginoso cambio de costumbres que representa para nuestra interacción, para nuestra comunicación, las redes sociales. Entonces nos necesitamos todos y el proyecto intenta incidir un poco en todo ello, intenta bueno, ayudar a dar formación y sensibilización para que toda la comunidad educativa se posicione y actúe, sea proactiva en la prevención del ciberacoso. Luego, si no funcionan las cosas, habrá que actuar de otra manera, pero en principio en la prevención.
Bueno, eso incluye conocer los riesgos, es lo que pretendemos un poco con el proyecto, conocer los riesgos, aprender a detectar las situaciones de riesgo, sensibilizar sobre la importancia de esta coordinación entre todos, es decir, no que actúe los educadores nada más o que actúen las familias nada más, sino intentar que sean todos a una sobre todo esto. Bueno, que sea la comunidad educativa la que elabore sus propias estrategias para la prevención, las diseñe y las ponga en marcha. Y bueno, pretendemos también que exista información útil, información accesible a través de la página web del propio proyecto, para que llegue más allá de los mismos centros educativos en los que estamos realizando la intervención. Igualmente espero que estas jornadas lleguen pues mucho más allá de exclusivamente la gente más directamente interesada, ¿no? O la gente con la que estamos realizando la intervención, sino que tenga una difusión amplia. Y bueno, no robo más tiempo, esto es un poco el contexto del proyecto, pero de las jornadas, perdón, pero de las propias jornadas os va a hablar mejor, os va a introducir mejor Fernando Domínguez, que es a quien le paso el testigo, es voluntario de la Fundación Gestión y Participación Social, pero uno de los más culpables de la forma que tiene el proyecto y de lo que en estos casi 3 años se ha conseguido ya con este proyecto. Así que, Fernando, te paso el micro. Bueno, pues muchísimas gracias, César. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y a todas y también, bueno, ya que estamos en el momento de presentaciones, deciros que están también aquí en directo el resto de miembros del equipo, que también con César y conmigo forman parte del equipo de Te Pongo un Reto, perdón, que son Adrián, que está por aquí, Adriana Guayos, Gemma Arnaiz y María Rubio, ¿Qué tal? la tenemos por ahí. Bueno, pues en conjunto somos el equipo de Te Pongo un Reto del proyecto que estaba justo explicando César y que podremos conocer en mayor detalle el último día, ¿vale? Bueno, antes de comenzar, exponeros brevemente, porque no queremos quitarle mucho tiempo a los magníficos y magníficas ponentes que tenemos. Deciros que hoy nos vamos a centrar, ¿no?, en el papel del grupo de iguales como espectadores, qué importancia tienen en la prevención del acoso y del ciberacoso. Vamos a intentar conceptualizar, ¿no?, qué es esto del concepto de bystander, ¿no? Y en particular lo vamos a ver y vamos a ver, conocer estrategias de un proyecto europeo para movilizar a los iguales en la prevención de la violencia LGTBIQ+, ¿de acuerdo? El martes que viene, como sabéis, durante las próximas semanas, o sea, durante 3 semanas, cada martes de 5 a 7 tenemos las jornadas y el próximo martes, 16 de noviembre, tenemos 2 entidades. Nos van a hablar del proyecto Conred de Andalucía y también contaremos con un miembro de la cooperativa CAIS que está radicada aquí en Madrid y está especializada en procesos de intervención socioeducativa, trabajando tanto en institutos como en educación de calle. Y finalmente, el martes 23 de noviembre, vamos a abordar el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos con una experiencia de una escuela catalana. Y además os aprovecharemos para contaros algunas de las claves y parte de nuestro proyecto Te Pongo un Reto que que interviene en centros educativos y en entidades sociales aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, deciros que siempre vamos a tener estos momentos de exposición, ¿vale? Y después habrá turnos de preguntas, así que esperamos, ¿no?, bueno, pues que los contenidos sean de vuestro interés y que también os animamos a participar con vuestras preguntas y vuestras reflexiones que tengáis. Bueno. Vamos a hablar hoy, ¿no? Perdonad. Hoy
tenemos dos personas invitadas que ahora después os voy a presentar, ¿no? Y nos van a ayudar, como os decía, a profundizar en estos conceptos de bystander y bystander intervention, esta intervención de los iguales fundamentalmente, que son Isabela Cid y Oriol Ríos, que ahora después os voy a presentar. Y antes de darles paso, sí que desde el equipo queríamos comentaros una novedad, ¿no? Hay una nueva propuesta de definición de acoso escolar que, bueno, pues como todas las digamos, propuestas, pues tiene sus gente a favor y gente en contra, detractores y gente pro la definición. La definición en sí misma tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en cualquier caso pensábamos que era interesante darlo a conocer porque es algo bastante reciente. Os voy a compartir, ¿no? Aquí y os voy a contar brevemente, ¿no? Que, bueno, que la necesidad de una nueva definición o la de revisar la definición vigente, pues no es algo que sea nuevo, ¿no? Pero fue el año pasado que la UNESCO, a petición del ministro de Educación francés, convocó un comité científico para elaborar recomendaciones en la prevención del acoso escolar, que también orientaba sobre la adopción de una definición más inclusiva de acoso, ¿de acuerdo? Y finalmente han sido la UNESCO y el World Anti-Bullying Forum, que es uno de los, digamos, de las conferencias a nivel internacional más relevantes sobre acoso y ciberacoso, quien han montado un grupo de trabajo y han elaborado la propuesta. Bueno, como sabéis, la definición tradicional y que estaba hasta ahora vigente de acoso la propuso Dan Olweus en los años 70 y contenía 3 elementos clave que eran, o que son, ¿no? Porque de alguna manera siguen estando, aunque matizados en la nueva definición, ¿no? La repetición, la desigualdad de poder y la intencionalidad del daño. Dan Olweus, por cierto, murió el año pasado con 89 años, ¿no? Después de toda una vida dedicada a la prevención del acoso escolar, fundamentalmente en Escandinavia y Estados Unidos, una persona de referencia sin duda y que hasta el último momento ha estado activo en la investigación del acoso y del ciberacoso, pero que justo no ha llegado a ver esta nueva propuesta, ¿no? Y la actual propuesta de definición de acoso escolar o bullying, ¿no? Adopta un enfoque más sociológico, incorpora la perspectiva de la víctima en la percepción del daño causado y busca una respuesta del conjunto de la comunidad educativa, ya que establece que el acoso sucede dentro de una red de relaciones interpersonales. Bueno, en un intento de traducir la nueva definición, bueno, pues podríamos decir que el acoso escolar es un comportamiento online o en persona. Ya se incorporan estas dos realidades y se tiene en cuenta que los procesos son híbridos, ¿no? ¿Qué sucede dentro de una red social que causa un daño físico, emocional o social a la víctima? Se caracteriza por una desigualdad de poder que las normas sociales e institucionales del contexto escolar, ¿no? Facilitan o inhiben. Y el acoso escolar implica que hay una ausencia de respuesta efectiva y de cuidado, ¿no? efectivo a las víctimas por parte de los iguales y los adultos. Bueno, en la línea de trabajar con toda la comunidad y principalmente con el grupo de iguales, hemos planteado esta primera sesión para abordar este concepto que os decía de bystander y la bystander intervention o la intervención con los iguales, por el papel tan destacado en la prevención de todo tipo de violencia que tienen. En cualquier caso, más allá de la violencia, ¿no? de la nueva definición, del tipo de violencia que se esté dando, deciros que abogamos por el lema de violencia cero desde los 0 años, ¿verdad? Posicionarnos claramente en contra de cualquier tipo de violencia. Y ahora sí, sí que ya no me enrollo más, ¿no? Y le voy a presentaros a la primera ponente, ¿no? Como os decía, hoy tenemos 2 ponentes, Isabel Cid y Oriol Ríos. Entonces, bienvenida, voy a dejar de compartir la pantalla y ahora, Isabela, te tenemos ya aquí a la vista. Bueno, presentaros a Isabela, que es profesora titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba,
donde imparte docencia en materias sobre convivencia y prevención de la violencia. Es investigadora visitante en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. Es miembro del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia, conocido como la ECOVI. Es también investigadora afiliada al Grupo de Investigación Violence Research Center en la Universidad de Cambridge. Y sus líneas de investigación se centran en la prevención de la conducta antisocial en jóvenes y adolescentes. Es autora de un amplio conjunto de artículos científicos, libros y capítulos de libros sobre estos temas y actualmente dirige 4 proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Sanidad, Centro de Estudios Andaluces, el Plan Nacional de I+D+I y el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Es consultora del Cambridge Assessment en materia relacionada con convivencia escolar y el título de la ponencia de hoy de Isabela es Espectadores, un rol fundamental en la dinámica y en la prevención del ciberbullying. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Isabela, y adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a la Fundación Gestión y Participación Social por la invitación a participar en este evento, en estas jornadas tan excelentes, y bueno, al equipo del proyecto Te Pongo un Reto por tenerme hoy aquí. Bien, como bien ha comentado Fernando, yo hoy pues me voy a centrar en el rol de espectadores y concretamente pues voy a comentar por qué es un rol fundamental en la dinámica y en la prevención del ciberbullying. Bien, el rol del espectador, a pesar de ser un rol tan importante, pues todavía creo que es un rol al que no se le presta suficiente atención. Tanto en investigación, que ya se están llevando a cabo investigaciones muy interesantes sobre ese rol de espectador en el ciberbullying. En el bullying, pues sí, se ha investigado muchísimo, pero en el ciberbullying pues todavía es una línea emergente, pero sí ya hay hallazgos muy interesantes y creo que merece la pena comentarlos, tanto con la comunidad científica como con la comunidad educativa, y también ir prestando mucha atención a ese rol en los contextos educativos. Por eso precisamente pues, este tema tan importante. Bien, antes de comenzar a hablar del rol de espectadores, creo que es importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos del bullying, del ciberbullying. Bien, el bullying tradicionalmente pues, se ha estudiado muchísimo desde los años 70 y ya sabemos que bueno, es un tipo de violencia muy, digamos, específico, ¿vale? Todavía hay bastante confusión a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, o incluso en las escuelas, porque hay veces que puede parecer que todo tipo de violencia es bullying. Pero la realidad es que bullying es una violencia muy específica y tiene que cumplirse una serie de criterios que en este campo científico pues llevamos estudiando ya muchos años para poder denominar este tipo de violencia bullying. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, generalmente cuando hablamos de bullying en la escuela hablamos de violencia entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de clase normalmente o de escuela. Cuando es otro tipo de violencia, pues por ejemplo de profesorado al alumnado o del alumnado hacia el profesorado, que también puede ocurrir, por ejemplo, pues no se suele llamar bullying, no se llama bullying, ¿no? Entonces, del bullying hablamos cuando es entre iguales. Además, es violencia repetida e intencionada, o sea que hay unas personas que le hacen daño queriendo a otras personas y es algo que se repite en el tiempo. No es suficiente que ocurra una vez, aunque puede ocurrir una vez un acto de violencia muy grave, puede ser gravísimo, pero no se consideraría bullying si no es repetido y además algo que ocurre a largo plazo, ¿vale? O sea, es un tipo de violencia que no ocurre en un día, sino es algo que pasa día tras día, normalmente a lo largo de meses y muchas veces a lo largo de años. Además, en el bullying hay una serie de roles definidos. Y aquí ya entramos en la materia de los espectadores. ¿Por qué? Porque hay unos roles de bullying. ¿Cuáles son esos roles? Pues tenemos a víctimas, que son las personas que reciben esas agresiones, agresores,
que son personas que emiten esas constantes conductas agresivas. Después también hay un rol de agresor victimizado, que son personas que son tanto víctimas como agresores, y hay una serie de espectadores que presencian este fenómeno y pueden responder de diferentes maneras que comentaremos a continuación. Además, es algo que ocurre bajo el desequilibrio de poder. Quiero decir eso, que hay personas que por algún motivo son más fuertes y otras personas que son víctimas que son menos fuertes. Esa fuerza no tiene que ser física para nada, ¿no? O sea, puede ser un problema institucional, efectivamente, como se ha comentado en la nueva definición. O, por ejemplo, pues puede que la víctima pues esté sola o que tenga pues menos amigos que el agresor, etc. Bien, en cuanto al ciberbullying, pues muchas veces se ha definido como un bullying llevado a cabo a través de las tecnologías, pero hay una serie de diferencias que hacen que el ciberbullying sea único, y esas diferencias son muy importantes para entender el rol de espectador de ciberbullying. Pues bueno, es bullying usando dispositivos electrónicos. También se entiende que es intencionado, es decir, que el agresor le hace daño a la víctima queriendo. Que sea repetido sigue siendo debatido, ¿vale? Porque es verdad que se suele decir que es repetido, pero es repetido para la víctima. No siempre es repetido por parte del agresor. Por las propias características del medio, lo que puede ocurrir algunas veces es que el agresor emita una conducta violenta una sola vez y esa conducta violenta o ese hecho violento puede permanecer en las redes durante mucho tiempo y además puede ser reproducido por esos espectadores sin ya más intervención por parte del agresor. Por tanto, se entiende que suele ser repetido para la víctima, pero no siempre es repetido por parte del agresor. Además, es una agresión por parte de conocidos y desconocidos. Es decir, puede ocurrir que sea una agresión emitida por compañeros y compañeras de clase, por ejemplo, pero también puede ocurrir que haya agresiones bajo el anonimato por personas que no se conocen. Ciertamente los estudios científicos muestran que esos son menos, ¿vale? Que en la gran mayoría de los casos es una agresión por parte de personas conocidas. Otra característica muy peculiar del ciberbullying es que es algo que ocurre en la escuela y fuera de la escuela, es decir, que puede ocurrir 24 horas al día, 7 días a la semana. Del bullying cara a cara siempre ha habido algún lugar seguro. El niño o la niña volvía a su casa o se iba de vacaciones, por ejemplo, no sé, a algún sitio donde conocía a otras personas y ahí no sufría bullying. Ahí pues podía ser feliz, podía estar contenta y no sufrir esas agresiones constantes. Sin embargo, con el ciberbullying eso ya no es así, ¿no? La víctima puede sufrir agresiones incluso pues, cuando está en su casa o cuando está durmiendo. Por la mañana se puede levantar, llega al colegio y ahí ya pues quizás todas las personas o muchas personas del colegio pueden estar riéndose de ella por algún motivo relacionado con alguna conducta de ciberbullying que haya ocurrido incluso durante la noche, por ejemplo. Y después también el desequilibrio de poder está en debate también porque no es seguro en este caso, ¿no? El agresor puede que tenga más competencia relacionada con el uso de las tecnologías, pero por otro lado no está claro porque, como hemos comentado, incluso puede ser un agresor que sube una foto, un vídeo una única vez. Bien, entonces, en cuanto a que si el ciberbullying es otro tipo de bullying, pues es verdad que muchos estudios científicos muestran solapamiento entre el bullying y el ciberbullying. Esto es importante también a la hora de analizar ese rol de espectadores. ¿Por qué? Porque los espectadores de bullying, de ciberbullying, puede que se solapen, pero puede que no se solapen. Pero hay algunas características que son únicas del ciberbullying y algunas de ellas están relacionadas precisamente con los roles de estos fenómenos violentos, incluyendo el rol de espectador.
Bueno, ¿y cuáles son esos roles de bullying? Pues como hemos mencionado, hablamos de por lo menos 4 roles de bullying, ¿vale? Los que son más estudiados son los roles de víctima, agresor y agresor victimizado. El agresor, la persona que emite conductas violentas, habitualmente una persona que es dominante, que por el motivo que sea tiene más fuerza, como hemos comentado, no tiene que ser fuerza física en absoluto, que puede serlo, pero puede ser, por ejemplo, pues que tiene más apoyo social, o que lleva más tiempo en el colegio y la persona que es víctima a lo mejor recién llegada, por poner algún ejemplo. Pero hay muchos, muchos ejemplos que aquí es importante también no generalizar, no poner etiquetas porque no hay unas características muy específicas en este sentido. Bien, después tenemos a la víctima, que es la persona que sufre esas agresiones, que normalmente una persona que pues tiene mucho sufrimiento porque está siendo maltratada, ¿no?, por el agresor a largo plazo, con bastante frecuencia. Y después tenemos el agresor victimizado, que es una persona que es tanto agresiva como receptora de esas agresiones. Hay veces que puede ser con personas diferentes o hay veces que puede ser en el mismo grupo, ¿no? O sea, puede pasar que el agresor victimizado sea agresivo con ciertas personas y víctima de otras personas, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos ese rol de espectador que es un rol absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque el bullying es un fenómeno grupal. El bullying es un fenómeno en el que si no existiera el grupo de iguales, probablemente no se produciría. Porque sabemos que el bullying se produce bajo una mirada de los espectadores, de personas que a veces pueden reírle la gracia al agresor, hay veces que pueden defender a la víctima, hay veces que pueden ser indiferentes, pero que suelen estar ahí y que son personas que son fundamentales porque el agresor sabemos que a menudo quiere ganar estatus social dentro de ese grupo a través de esas conductas de bullying. Bien, en cuanto a los espectadores de bullying, que se han estudiado mucho, la mayoría de los estudios habla de 3 tipos de espectadores, ¿no? Aunque bueno, hay estudios que proponen más, ¿no? Pero digamos que hay 3 tipos más importantes. Tenemos al observador pasivo, que es básicamente un espectador que pues conoce el caso, conoce lo que ocurre, ¿no? Conoce el caso de bullying, conoce a la víctima, conoce al agresor, sabe lo que está pasando, sabe que esta violencia pues ocurre en ciertos espacios, hay veces que la ve, y la ve pero no hace nada. Es una persona que está como fuera de ese contexto, no refuerza al agresor, no defiende a la víctima, simplemente está ahí, pero no hace nada, es como una persona indiferente. Después tenemos al reforzador del agresor, que es la persona que le ríe la gracia, coloquialmente hablando. Es decir, es una persona que puede reírse, que puede aplaudir, que puede pues, hablarle a otros de lo que está ocurriendo, puede incluso animar al agresor a que siga agrediendo a la víctima, y de esa forma pues, refuerza esa conducta del agresor, que a su vez pues, recibe un mensaje de otras personas que es que lo que está haciendo está bien, es interesante, o bueno, empieza a creer que es algo socialmente aceptable, de forma por supuesto muy injusta, ¿no? Porque sabemos que es una conducta totalmente inaceptable. Pero por ese tipo de reforzadores del agresor, el agresor puede de alguna forma sentir que pues el grupo acepta esta conducta y que además si sigue pues gana un estatus en ese grupo y que puede ser de alguna manera importante. Muchas veces también los estudios han demostrado que el agresor no suele ser la persona que mejor cae, ¿no? No suele caer bien, pero sí se le suele dar importancia por parte de muchos espectadores. Y después tenemos el defensor de la víctima, que es el espectador que queremos, en principio, pero también lo voy a matizar después. Pero es ese espectador, esa espectadora que está viendo lo que ocurre, lo conoce y ante esa injusticia, ante esta conducta tan inaceptable, pues interviene.
y hace todo lo posible, o hace lo posible para pararlo, para que el bullying no ocurra. Bien, entonces en principio, aunque con matices que comentaré después, tenemos observador pasivo, agresor y reforzador del agresor como roles que no deseamos, y defensores de la víctima, que es el rol, digamos que más deseable, aunque con ciertas matices. Bien, entonces esos son los espectadores de bullying, pero ¿qué ocurre con los espectadores de ciberbullying? ¿Son los mismos o quizás sean distintos? Bueno, pues a veces, sí, también quería comentar que a veces los espectadores no actúan por miedo a las repercusiones que pueden sufrir por parte del agresor. Entonces, ¿por qué tenemos esos roles, ¿no?, que no deseamos, ¿no?, como el pasivo, que no hace nada, no para las agresiones, o el que refuerza al agresor? Bueno, pues hay veces que básicamente pues tienen miedo a que el agresor pues pueda de alguna forma convertirlos también en víctimas, atacarlos también, ¿no? Entonces hay veces que pueden reírle las gracias por tenerle miedo, o por comportarse como pasivos, pues básicamente por evitar problemas. Bien, y también hay más teorías sobre ello, del por qué, ¿no? Entonces también se ha propuesto que los espectadores no intervienen porque, por ejemplo, pues creen que hay mucha otra gente que presencia la situación y puede intervenir. Entonces pueden pensar, bueno, es que como somos muchos, cualquiera puede intervenir. ¿Por qué yo? Como que no tienen esa responsabilidad individual de decir, ¿por qué soy importante yo? ¿Por qué es importante que intervenga yo si este está al lado, el otro está al lado y no hace nada? Después también pueden creer que pueden ser juzgados negativamente por intervenir. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunos grupos de iguales, pues existe esa creencia de decir, bueno, es que es el chivato, ¿no? Es el que traiciona de alguna forma, ¿no?, entre comillas, el grupo, porque se chiva al profesorado, por ejemplo, o interviene de alguna otra forma. Yo en este sentido, pues siempre les digo a mi alumnado, ¿no?, que son futuros profesores y profesoras, que futuros docentes, que realmente hay que hacerle entender, ¿no?, que esto no es chivarse, esto es de valientes, como dice también una compañera que trabaja en un colegio. Aparte de que sea de valientes, es que tienen que entender la importancia de comentarlo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo que es que, bueno, y si alguien tiene una chuleta en un examen y se copia en un examen, ¿me lo diríais? La mayoría dice que no, es una pena, pero bueno. Bueno, nada, la mayoría dice que no. Digo, y bueno, ¿y si veis que alguien en una mochila lleva una pistola? ¿Sí me lo diríais? Y ahí todo mi alumnado dice, por supuesto, eso sí te lo decimos. Digo, ¿por qué? Porque llevar una pistola es importante, ¿no?, según sus criterios también. O sea, si lleva una pistola, eso es peligroso, es importante. ¿Vale? Entonces, hay veces que esos espectadores pueden no creer que sea importante. Pueden creer, bueno, pues no es tan importante y por eso es que si lo digo, pues además me van a tachar de chivato. O creen que no es necesario intervenir porque nadie interviene. Entonces, si nadie hace nada, es como que, bueno, que no hace falta. Bien, entonces obviamente hay que trabajar todos esos aspectos para que cambien de opinión, para que entiendan, ¿no?, que sí es importante y que sí hay que hacer algo para pararlo. Bien, eso ocurre con los espectadores de bullying, pero sabemos que tanto en el bullying como en el ciberbullying, pues los espectadores son un rol absolutamente fundamental en esa dinámica porque es un complejo fenómeno psicosocial, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que el bullying y el ciberbullying no es una simple interacción diádica de aquí está la víctima, aquí está el agresor, no, es algo que ocurre en el grupo, ocurre en un contexto, ocurre en una institución y esos espectadores son absolutamente claves porque, como hemos visto, pueden defender a la víctima, pero también pueden reforzar al agresor. Y es común que los agresores intenten ganar estatus en el grupo, pues precisamente agrediendo a la víctima. Y hay veces que lo consiguen porque son reforzados por algunos espectadores.
Bien, pero ¿qué ocurre con los espectadores del ciberbullying? Porque como hemos comentado, se habla de ciberbullying como un tipo de bullying, pero tiene sus peculiaridades. No es igual el bullying que el ciberbullying. Entonces, ¿qué pasa con sus espectadores? ¿Son iguales? Pues realmente no lo son, ¿vale? Eso es una diferencia importante entre el bullying en persona y el bullying online, ¿no? en línea. Y en este sentido, pues se ha propuesto una variedad muy compleja de espectadores de ciberbullying. ¿Por qué muy compleja? Pues porque básicamente puede haber espectadores, tanto pasivos, reforzadores como defensores, que existen en situación cara a cara y en situación online. Ahora explico los detalles, ¿no? Pero quedémonos con esto, que pueden existir, esas personas pueden interactuar con los agresores, con las víctimas en línea, o también pueden interactuar con esas personas fuera de línea, pero seguir siendo espectadores de ciberbullying, curiosamente. Bien, ¿cómo es eso posible? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio que está publicado en la revista Computers in Human Behavior. Si alguien está interesado, por favor, escribidme y os mando el archivo, que precisamente se centra en esos diversos tipos de espectadores. ¿Vale? Y nosotros hemos encontrado 6 tipos de espectadores. Es un estudio que fue liderado por Alejandra Sarmiento de Colombia, con otro compañero de Colombia también, Mauricio Herrera, y yo también pues, tuve la oportunidad de participar. Bien, ¿qué es lo que vimos? Pues vimos que hay por lo menos 6 grupos de espectadores de ciberbullying. Por ejemplo, pues tenemos pasivo online. ¿Qué significa pasivo online? Pues que es una persona que está interactuando con la víctima, con el agresor por lo menos, o con la situación, con el contexto a través de la red. Es decir, que es una persona que es espectador del ciberbullying por la red, por internet, y no hace nada para remediarlo. Y aquí pues he puesto algunos ejemplos de ítems. Por ejemplo, del cuestionario que validamos. Cuando navego por internet o redes sociales, veo como unas personas se burlan de otras, pero no hago nada para evitarlo. Entonces es una persona que es pasiva, no hace nada, pero sí presencia algunas conductas agresivas en internet. Después tenemos al defensor de víctima online. Es decir, que es esa persona que defiende a la víctima en internet cuando presencia ese tipo de agresión. Por ejemplo, si leo mensajes hirientes de una persona hacia otra, más débil en internet, le escribo a quien escribió el mensaje para que pare, ¿vale? Entonces le escribo por internet. Después tenemos reforzador del agresor online, que es esa persona que refuerza al que ha agredido, pero la refuerza por internet. Por ejemplo, sigo perfiles de personas que publican fotos hirientes e insultos sobre otros y les hago ver que me gustan. Por ejemplo, este típico like, ¿no? En redes sociales. Pero es que también tenemos esos espectadores en persona. ¿Cómo ocurre esto? Pues, por ejemplo, pues el pasivo en persona es la persona que está al lado del agresor que está haciendo ciberbullying y se lo muestra en persona, pero ese ciberbullying ocurre en la red. ¿Vale? Pues, por ejemplo, mis compañeros me muestran en persona cómo publican fotos, vídeos, insultos o mensajes hirientes hacia otros por internet. Pero yo no hago nada, ¿vale? Porque en este caso pues sería pasivo. Ahora, defensor de víctima en persona sería una persona que presencia ciberbullying, pero defiende a la víctima en situaciones cara a cara. Es decir, va al agresor y habla con ese agresor en persona, no tanto en internet. Entonces, cuando me entero de que alguien publica fotos o imágenes para humillar a otros en internet, les digo en persona que no lo hagan. Y después tenemos reforzador del agresor en persona, que sería básicamente una persona que refuerza esas conductas agresivas pues en persona cuando las presencia en internet. Por ejemplo, si alguien se burla de otras personas en internet, le pido que me muestre en persona las cosas que publica para divertirme. ¿Vale? Entonces aquí vemos que hay combinaciones de espectadores, aquí en el caso de ciberbullying, que son diferentes a los espectadores de bullying. Bien, ¿qué más hemos encontrado? Bueno, aquí trabajamos con una muestra de universitarios, ¿no? Fueron 119 españoles y otros 178 colombianos. Y aquí estoy mostrando en la pantalla
el porcentaje de personas que han respondido frecuentemente o muy frecuentemente a al menos un ítem, ¿vale?, de esos cuestionarios. ¿Qué encontramos? Que el pasivo, también lo llaman outsider, aquí lo he puesto como outsider porque es la persona que está fuera, ¿no? El espectador pasivo online ronda un 50%, 70% en Colombia, 50% en España. España está arriba, Colombia abajo. Online, pero en persona vemos que esos porcentajes son muchísimo más bajos, ¿vale? Entonces es mucho más frecuente ser outsider o espectador pasivo online que en persona. A su vez, en cuanto a los defensores, pues ocurre lo contrario. Es más común ser defensor en persona que defensor online. Es decir, 58-36% dice haber defendido a la víctima online alguna vez y en persona 66-43%. En cuanto a los reforzadores del agresor, online menos frecuentes, también vemos prácticamente la mitad que en persona. Es decir, que es más común reforzar a ese agresor en persona, aunque la agresión se haya producido online, que reforzarlo online. Al menos eso es lo que encontramos nosotros en este estudio en concreto, con una muestra de universitarios. Es verdad que habría que repetirlo en otras muestras y en otros contextos. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir en este sentido? Pues que parece que es más común ser pasivo online que en persona. Y a su vez en persona se defiende más a la víctima y se refuerza más el agresor. Y por tanto, pues parece que es el mundo en persona, por así llamarlo coloquialmente, ¿no?, el que tiene más repercusiones sobre el ciberbullying que el mundo virtual. Por eso también es fundamental tratar ambos contextos a la vez. Cuando trabajamos con personas que sufren ciberbullying o personas que son agresores del ciberbullying, hay que intentar ver un panorama mucho más amplio. No es solo esta agresión, este problema que ha ocurrido en la red, sino que también es absolutamente fundamental ir viendo qué es lo que ocurre en situaciones cara a cara. Bien, además, es probable que la mayor pasividad de esos espectadores online se deba a la falta de claves emocionales del medio, que resulta más frío. Es verdad que cuando se interactúa online, no existen esas claves que sean emocionales, que básicamente pues la persona, por ejemplo, el espectador, no puede ver que la víctima llora, no puede percibir, ¿no?, como por ejemplo pues esas expresiones emocionales de la cara, del cuerpo, que sí percibimos en persona, ¿no? O por ejemplo que la víctima pues está realmente triste, se pone pues muy mal, ¿no?, por lo que ha sufrido. Hay veces que por internet eso no se percibe. Entonces, como los espectadores muchas veces pues no presencian el sufrimiento de la víctima, puede que les resulte más difícil empatizar con esa víctima. Entonces, como les resulta difícil empatizar, a lo mejor por eso es más común que sean esos pasivos, espectadores pasivos en la red. Y además puede que los problemas online parezcan menos serios a los espectadores, ¿no? No es que lo sean, todo lo contrario, pueden ser hasta más serios, ¿no?, por lo que hemos comentado, porque pueden ocurrir 24 horas al día, 7 días a la semana, porque pueden permanecer en la red durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, pueden ser a veces incluso más serios, ¿no? Pero el hecho de no ver la reacción de la víctima, el hecho de no saber qué impacto ha tenido este hecho sobre la víctima, como que los espectadores pueden sentir que esto no es tan importante como realmente es. Vale, entonces, con todo esto, ¿debemos promover la intervención de los espectadores? Bueno, desde luego lo lógico es pensar que sí, ¿no?, que los espectadores deberían defender a la víctima. Obviamente no deben reforzar al agresor, ni tampoco en lo suyo que permanezcan indiferentes. Pero hay que tener mucho cuidado para no simplificar, ¿no?, como ya había adelantado antes, porque la intervención de los espectadores a veces puede llevar a más violencia. Es decir, es importante saber también cómo pueden intervenir esos espectadores y qué hacer con los espectadores para que
el problema no empeore. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque hay algunos metaanálisis que son estudios. Metaanálisis es un estudio que analiza pues otros estudios y los junta haciendo unos cálculos estadísticos para comprobar el efecto de un conjunto de estudios, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos un metaanálisis de 100 programas anti-bullying de Gaffney, Toffee y Farrington. Ese metaanálisis es un metaanálisis muy conocido en el campo, en el que ellos pues básicamente incluyeron todos los programas anti-bullying del mundo que tuvieran ciertos criterios de calidad, ¿vale? Entonces llegaron a incluir 100 programas, pero en este caso anti-bullying, no son de ciberbullying, ojo. ¿Qué encontraron? Pues encontraron que los programas que no incluyeron el componente en el que se promovía la intervención de los espectadores fueron más efectivos que los programas que sí promovieron esa intervención de espectadores, ¿vale? Entonces, en ese estudio de programas anti-bullying hemos visto que casi parece que en su conjunto puede ser de alguna forma problemático promover que los espectadores defiendan a la víctima o intervengan en casos de bullying. Con respecto al ciberbullying, pues sí sabemos que el número de estudios es todavía bajo. Entonces es difícil evaluar su efectividad. Sí lo hicieron en un análisis análisis de programas contra el ciberbullying, pero es verdad que es difícil todavía evaluar si son efectivos o no. Sabemos que ha habido un programa, por ejemplo, de Desmet que no fue efectivo y un programa de Cross, ¿no?, que sí fue efectivo contra la cibervictimización, ¿no? Esos son de los programas que se han analizado. ¿Cuál fue la diferencia entre esos dos programas? Pues el programa de Desmet fue un programa específico para promover la intervención de los espectadores. Es decir, todo el programa se centró en espectadores y en su intervención. Sin embargo, el programa de Cross fue un programa complejo con diversos componentes y un enfoque de escuela entera, ¿vale? Entonces vemos que un programa más complejo, más ecológico, fue un programa que sí fue efectivo. En cuanto a las intervenciones para fomentar la defensa de la víctima, pues hay otro metaanálisis más reciente que encontró 9 estudios que incluyeron la promoción de la intervención de los espectadores de ciberbullying, pero su efecto total no fue significativo. Sin embargo, ese mismo metaanálisis demostró que los programas más efectivos, que sí había algunos que sí lo eran, incluyen componentes de promoción de la empatía, ¿vale? Entonces vimos en esos programas que sí, los programas que sí promovían la empatía sí podían ser efectivos. Y además, en cuanto a la empatía en los defensores, nosotros también hicimos 2 metaanálisis que se centraron en la empatía en defensores. Por un lado, empatía cognitiva y por otro lado, la empatía afectiva, que son básicamente empatía afectiva, es compartir las emociones con los demás, es decir, el contagio emocional, ¿no? Que yo siento lo que siente la víctima se siente triste y yo me siento triste. Y empatía cognitiva es entender las emociones de los demás, es decir, ser capaces de entender por qué las personas se sienten tristes, ¿no? O entender que en ciertas situaciones las personas se sienten de una forma u otra. Y sí es verdad que encontramos que había altas puntuaciones en empatía, tanto de los defensores de las víctimas de bullying como de los defensores de las víctimas de ciberbullying. Entonces vemos aquí que la empatía sí puede ser importante. Además, la empatía tiene un componente moral, que es clave para prevenir el bullying y el ciberbullying. Hay una revisión sistemática muy interesante de Romera et al, que pueden consultar también, si me escriben la puedo mandar, les puedo mandar el enlace o el artículo, sobre el componente moral. Entonces es fundamental que los espectadores entiendan que el ciberbullying es inmoral y no se puede reforzar si se tiene que parar, y si se tiene que parar. Y evitando lo que se llama la desconexión moral, que es un constructo que consiste en saber que un acto es inmoral, conocer los principios morales, pero poner excusas baratas, por así llamarlo coloquialmente, para convencerse de que en este caso sí se puede justificar, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, pues que la víctima me ha provocado,
o porque todos lo hacían, ¿no? Etcétera. Bien, ¿y qué pasa entonces? Isabela, no digo por ir cerrando, ¿vale? Que son casi las 6. Sí, De acuerdo, muchas gracias. ya me queda muy poquito. No te interrumpo más. Vale, entonces, ¿qué pasa con los espectadores, con defensores de la víctima, ¿no? Porque hemos dicho que estos programas anti-bullying hay veces que encuentran que puede ser peor, ¿no? Esa intervención de espectadores. Porque se ha ido diferenciando ahora incluso lo que son los defensores constructivos y agresivos. O sea, básicamente, es posible que algunos espectadores, si no saben cómo intervenir en casos de ciberbullying de forma prosocial, pues lleguen a intervenir de una forma agresiva, ¿no? Entonces es absolutamente fundamental promover esas estrategias asertivas y prosociales. Bueno, entonces ya resumiendo, ¿qué debemos hacer? Vale, pues lo primero que debemos hacer es saber que el ciberbullying es un fenómeno complejo, entonces es bueno intervenir desde un enfoque de escuela entera, como por ejemplo el programa Conred, del que se hablará en estas jornadas. Trabajar con los espectadores para que no refuercen al agresor y sí defiendan a la víctima, pero siempre de manera prosocial, mejorando sus competencias para defensa asertiva y nunca agresiva. Prestar atención a lo que ocurre en situaciones cara a cara e insistir a que los espectadores nos comuniquen el problema para detenerlo. Fomentando la empatía afectiva y cognitiva, pues llevando a cabo programas específicos para fomentarla y trabajando en el día a día, pues incluyéndolo en el currículum. Además, es fundamental promover la competencia moral, disminuir la desconexión moral, ¿no? Por ejemplo, esas excusas injustas nunca pueden justificarse, ¿no? Como todos hacían lo mismo, nadie ha reaccionado, me reía porque todos se reían, etc., ¿no? Hay que trabajar esas creencias falsas. Fomentar la empatía y la competencia moral, porque es importante tener en cuenta que detrás de las pantallas hay personas que piensan y que sienten, y preguntarnos, ¿no? Preguntarnos, con eso ya termino, si alguna vez, incluso nosotros, ¿no? Porque yo cuando le hago esa pregunta a mi alumnado, hay veces que ellos se dan cuenta, ¿no? ¿Alguna vez has reenviado alguna foto, algún vídeo de alguna persona, pues por ejemplo por un grupo de WhatsApp, para reírte de ella sin pensar que era una persona real, que piensa y siente? Incluso, bueno, los que estamos aquí en la sala, ¿no? Si nos lo preguntamos, quizás algunos pensemos que sí al final, ¿no? Sin darnos cuenta de que realmente era una persona. Pero pensando, pues no sé, ejemplos de alguien que ha reenviado un vídeo para decir, oh, es que alguien vomitó mientras estaba grabándose, ¿no? O le pasó, no sé, cualquier otra cosa. Así que puede dar vergüenza, ¿no? A la víctima. Y es que yo, por ejemplo, si me ocurriera, yo no querría que la gente se riera de ello y que lo reenviara en grupos de WhatsApp, incluso si no me conocen, ¿no? Pero sí es cierto que a veces sí pasa porque es como, bueno, esta es una pantalla, no parece una persona, pero es que no son actores. En la mayoría de esos casos, de esos vídeos, son personas reales que sienten y que piensan. Y que cuando los espectadores se dan cuenta de ello, muchas veces sí por lo menos pueden dejar de reforzar a ese agresor. Y bueno, con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación a participar en estas jornadas. Aquí les dejo mi correo electrónico si quieren profundizar. En la ECOBI, nuestro grupo de investigación, pueden consultar nuestra página web y pueden seguirme por Facebook, que en este caso es un Facebook profesional. Si buscan mi nombre y apellido, ahí estaré. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabela, por esta fantástica ponencia. Y bueno, por aclararnos, ¿no? Un poquito más y por conocer en profundidad este concepto de espectadores que bueno, que como hemos visto tiene muchos ángulos, muchos matices, que además, ¿no? Cuando se incorporan los contextos online, bueno, pues es especialmente, ¿no? Digamos que adquiere un montón de caras, ¿no? el concepto y nos faltan las palabras para poder llegar a definir y a conceptualizar cuál es esta realidad de espectadores, bystanders, en particular en los contextos online, ¿no?
Bueno, hemos compartido algún artículo tuyo, Ana Bravo también ha compartido algún artículo, o sea que está tu contacto, o sea que vamos a seguir leyéndote con mucho interés. Vamos a aprovechar, antes de dar paso a Oriol, que hay alguna preguntilla. Alba Carrillo quería hacer alguna pregunta. Si quieres, Alba, puedes abrir el micro y la cámara y plantearla directamente. Sí, bueno, ¿se me escucha? Perfectamente, sí, sí. Vale, no me funciona la cámara, pero bueno, simplemente para ser breve, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿no?, a nuestra ponente que exactamente la diferencia, ¿no?, entre un agresor en términos de ciberbullying y un llamado hater, ¿no?, en redes sociales, no solamente quedándonos en la esfera de la escuela, ¿no?, y de la etapa más educativa, sino las redes sociales como un complemento, ¿no?, a toda esa etapa educativa y todo ese desarrollo cognitivo y demás, porque a día de hoy ya sabemos que un menor tiene redes sociales, ¿no? Por ejemplo, yo me fijo mucho en redes sociales como TikTok, ¿no?, en el que un menor perfectamente puede salir bailando y todas las críticas o todos esos comentarios que se le generan en un solo vídeo puede afectar. Esos comentarios exactamente muchas veces se le denominan como haters, pero exactamente ¿qué es? ¿Hater? ¿Es un agresor? Quería aclarar un poquito los términos, ¿no? Muchas gracias, Alba. Perfecto, Alba, sí, muchas gracias por tu pregunta. Bien, bueno, en realidad cuando estudiamos violencia, ¿no?, sobre todo violencia en la red, pues hay cierto solapamiento entre los fenómenos, ¿no? Entonces, hay veces que sí puede ser difícil distinguir un agresor del ciberbullying de un hater. La realidad es que los agresores del ciberbullying, como hemos dicho, digamos, ese rol viene del bullying escolar. Entonces, en la mayoría de los casos, son agresores que sí conocen a la víctima y habitualmente pues es una extensión, digamos, del bullying que sufre la víctima en la escuela. Por tanto, habitualmente pues suelen ser sus compañeros o compañeras que ejercen ese bullying ya en la escuela. Además, pues lo que ocurre es que normalmente pues es a más largo plazo. Hay una repetición, ¿no?, de ese tipo de agresión. Sin embargo, lo que es el hater, pues hay veces que puede ser hacia personas desconocidas, habitualmente lo es, y también pues muchas veces es hasta hacia grupos que pueden, por ejemplo, pues mandar mensajes de odio hacia ciertos grupos, hacia ciertas minorías y no tanto hacia una persona en concreto. Bueno, y también pues, puede ocurrir hacia ciertas ideas políticas, en los foros. Digamos que los haters habitualmente se considera que no son tan personales, ¿no?, hacia una persona en concreto, sino es más, digamos, extendido. Pero, como he comentado, hay veces que puede ser difícil diferenciarlo. Gracias, Isabela. Pues tenemos otra pregunta de Enrique. Adelante, Enrique. Buenas tardes. Una pregunta. ¿No cree usted que los agresores se creen indestructibles cuando hacen ciberbullying a través de las pantallas? ¿No hay alguna legislación ya hecha o en marcha para que no se vean tan potentes? Gracias, Enrique. A ver. Sí, bueno, hay veces que sí, efectivamente, se pueden sentir de esa forma, ¿no? Hay algunas legislaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Andalucía incluso tenemos unos protocolos contra el ciberbullying específicos. También algunos casos se pueden entender como delitos de odio, dependiendo, ¿no?, de su gravedad, de lo que ocurra. Entonces, sí, en cuanto a la legislación, sí, pero lo más importante realmente, lo que hemos ido encontrando en nuestros estudios y estudios de otros compañeros, compañeras a nivel internacional, es la educación. Lo más importante es llevar a cabo esos programas contra el bullying, contra el ciberbullying en las escuelas y educarlos para que ellos entiendan que esta conducta no es aceptable y en ningún caso puede llevarse a cabo. Entonces son programas muy interesantes, algunos de ellos pues se presentarán incluso en estas jornadas,
Y ahí es donde se ha visto también a través de algunos metaanálisis que sí se puede disminuir el bullying y el ciberbullying. Porque la legislación es difícil, ¿no? Y sobre todo porque como es algo que ocurre online, pues es verdad que es muy difícil frenarlo desde los medios informáticos, ¿no? Porque además si se frena en una plataforma, se sabe que se cambian de plataforma. Si en algunos países se persigue más, a lo mejor incluso se pueden cambiar a servicios de otros países, ¿no? Entonces, como es tan difícil desde esos medios más técnicos, sí es verdad que es más importante aún la respuesta educativa, que sabemos que sí puede hacer que esos casos disminuyan o incluso desaparezcan. Genial, pues muchísimas gracias por las preguntas y por las respuestas. Bueno, antes de dar paso, creo que no hay más preguntas. Yo sí que te quería plantear, y ya damos paso a Oriol, si, bueno, si como decías, ¿no? Digamos que somos más activos y activas en lo presencial, si los esfuerzos educativos deberíamos dirigirlos más a elaborar estrategias dentro de con estas características que decías, prosociales, ¿no? Y demás, asertivas, no violentas, en el contexto online o en el contexto offline, o deberíamos diseñar, ¿no? o trabajar con el alumnado más unas estrategias híbridas. ¿Cómo ves esta parte? Bien, pues mira, respuesta tajante no te puedo dar porque es verdad que todavía se está estudiando, ¿no? De hecho, es un metaanálisis que estamos haciendo y se va a publicar pronto, que precisamente se centra en ese tema. Es decir, que si los programas contra el ciberbullying funcionan mejor si se trabaja junto con el bullying o por separado. Pero sí parece que programas más complejos son los que mejor funcionan, ¿vale? Los programas que incluyen diversos componentes, programas que incluyen trabajo en la escuela principalmente contra diferentes tipos de violencia, sobre todo contra el bullying, incluyendo componentes específicos de ciberbullying. Eso es lo que parece, pero como te he comentado, vamos a publicar pronto un metaanálisis sobre ello. Ya tenemos el resumen aceptado. Así que, porque es un monográfico especial, un monográfico especial precisamente para honrar a Dan Olweus. Así que si están interesados, por favor escribidme en unos meses y estoy feliz de compartirlo. Pero ya te digo que parece ser que los programas complejos son los que funcionan mejor. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Isabela. Contamos contigo para el final, por si hay alguna Por pregunta supuesto. más. Y ahora, pues nada, vamos a dar paso a Oriol. Buenas tardes, Oriol, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y por compartir estas jornadas y esta primera sesión de arranque. Bueno, os voy a presentar brevemente a Oriol, que tampoco le quiero quitar tiempo. Bueno, Oriol es profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, y destaca el trabajo que ha realizado en torno a la prevención de las violencias en contextos educativos, sobre todo por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, ¿no? Tiene trabajos muy punteros y relevantes sobre nuevas masculinidades y el impacto social, ¿no? de la investigación en relación con la superación de las desigualdades educativas y sociales. Y es investigador principal de 3 proyectos de programas, programas europeos, en Erasmus+, el REC, y del programa Research CAISA, ¿no? sobre la prevención de la violencia en el colectivo LGTBIQ+, en jóvenes y adolescentes. En particular, el proyecto europeo Up for Diversity, que lidera Oriol, ¿no? aborda el tema que hoy estamos trabajando aquí, que hoy planteamos, ¿no? que nos parece crucial, ¿no? Precisamente por estos aspectos que planteaba Isabela, ¿no? de cómo dar el paso para ser de bystander a up standard, ¿no? de ser esas personas que somos testigos en sus múltiples formas, ¿no? como hemos visto, a movilizarnos activamente, ¿no? En defensa de la víctima y en contra de la violencia. Y Oriol
bueno, pues nos va a hablar de este tema y de este proyecto en particular, ¿no? Os pasaremos el enlace a la página web del proyecto, ahora por el chat, que tiene artículos y ponencias muy interesantes. Deciros además que Oriol es editor de la revista Masculinities and Social Change, que está indexada en Scopus y ESCI de Thomson Reuters, y que el título de su ponencia de hoy es App for Diversity, desarrollando estrategias App Standard para la prevención de la violencia LGTBIQ+ en Europa. Muchísimas gracias, Oriol, y adelante. Pues muchas gracias, Fernando, y gracias a la Fundación por invitarnos y también al proyecto, ¿no? A todas las personas que forman parte del proyecto, porque me parece pues, muy necesario. Voy a compartir pantalla. A ver, sí. ¿Cómo que se ve bien? Si no, ya me avisáis. Sí, perfectamente. Vale, pues me ha parecido muy estimulante la conferencia de Isabela por cómo situaba, ¿no? todo y clarificaba muchos aspectos, y creo que lo que vamos a presentar ahora con el proyecto pues, va en la línea de algunas de las cosas y elementos que ella ha señalado. Yo voy a presentar un proyecto europeo que, como ha dicho Fernando, pues nos financiaron el año pasado. Bueno, llevamos un año, empezamos en plena pandemia. Ya os podéis imaginar que hemos tenido que virtualizar todo, ¿no? Y bueno, eso está conectado con la sesión de hoy también, como la virtualización se ha convertido parte de nuestra realidad, y bueno, también allí, pues como es, como en todos los espacios, ¿no? de interacción, pues sucede, ¿no? Pueden suceder situaciones de violencia. Entonces, este proyecto está dentro de un programa que es el Rights, Equality and Citizenship Program, que es un programa dirigido a la prevención, sobre todo de la violencia. Y hace unos años sacó una convocatoria, sobre todo porque la Comisión Europea está muy preocupada por el tema de la situación del colectivo trans e intersexual, y quería de alguna manera pues, convocar ayudas, ¿no? para financiar proyectos, ¿no? que permitieran dar respuesta a esta problemática, que después también apuntaremos un poco, ¿no? Entonces, eso es un proyecto de implementación, no es un proyecto de investigación, sino lo que haremos y veis ahora es, estamos haciendo una serie de productos y de estrategias, ¿no? para ayudar a la comunidad educativa y a la sociedad en general a prevenir la violencia hacia el colectivo LGTBIQ+. Entonces, es un proyecto formado por un consorcio de 5 organizaciones, 3 universidades. En este caso lo estamos liderando desde la Rovira i Virgili. Dentro del grupo que estamos también varios de las personas que estamos en la Rovira i Virgili, que somos de la CREA, de la Community of Research on Excellence for All, que podéis encontrar mucha información en internet. Y después también contamos con la Universidad de Chipre y la Universidad Leuven en Bélgica, y con 2 entidades que trabajan el tema ya bien de la juventud y de la era digital, porque también la Comisión Europea está preocupada, ¿no? por todo cómo está sucediendo todo esto también en el entorno virtual, y contamos con una entidad de Dinamarca que trabaja estos temas con personas jóvenes, y también una entidad de Chipre que trabaja con el colectivo LGTB. Este es nuestro consorcio. Y antes de empezar a deciros qué es lo que hemos hecho y cuáles son las estrategias que hemos identificado, así yo quería lanzar la pregunta, ¿no? De si realmente es la violencia hacia el colectivo, ¿no? LGTB y hacia la juventud LGTBIQ+, un problema resuelto, ¿no? Nosotros hemos detectado en el último año algunas situaciones que han salido en la prensa, y todas las personas seguro que os acordáis o os han contado, ¿no? o habéis visto en redes sociales, pero hemos identificado que no solo es un problema en España, sino que ha sucedido en otros países, en Bélgica, Polonia, donde hemos presenciado, ¿no? un aumento, ¿no? en este caso de los delitos de odio por orientación sexual, expresión de género o identidad de género. Y por tanto, ¿no? Nos hicimos esta pregunta, ¿no? también al iniciar este proyecto, ¿no?
Entonces, para introducir un poco de investigación, hace años ya que la American Educational Research Association ya hizo una revisión muy profunda de todo lo que era el tema del acoso escolar y ya identificó que el colectivo LGTBIQ era un colectivo altamente vulnerable para padecer este tipo de acoso, ¿no? Acoso y entre iguales que ha señalado también Isabela, ¿no? Y por tanto es un colectivo en riesgo de padecer problemas de salud mental. De hecho, el colectivo trans, sobre todo, es un colectivo altamente vulnerable de tener conductas suicidas, ¿no? Y aumenta mucho el porcentaje de personas con intentos de suicidio o haber planificado el suicidio cuando estás en un proceso de transición de género. Por tanto, por eso la Comisión Europea empieza esta preocupación o este tipo de campaña o esta estrategia europea, ¿no? Que ya se ha iniciado el año pasado para prevenir, ¿no? El acoso y también para proteger al colectivo LGTB, ¿no? Y es la primera estrategia europea que se diseña exclusivamente para el colectivo, es decir, antes había como directivas, pero es una estrategia única, por tanto, pues es un problema, una realidad sobre la que se está poniendo énfasis e hincapié. Entonces también tenemos muchos datos a nivel internacional que sitúan al colectivo LGTB y sobre todo el colectivo trans como un colectivo especialmente vulnerable a ser acosado verbalmente, ¿no? Verbalmente y físicamente en el entorno escolar, ¿no? Casi la mitad de alumnos transgénero entrevistado en muchas encuestas y estudios sitúan que han padecido alguna agresión física a lo largo de su itinerario académico, ¿no? Y también hasta pues, agresiones sexuales, ¿no? Es decir, que estamos ante una realidad que tenemos suficientes datos, ¿no? para de alguna manera ver que es un problema relevante, ¿no? Y para acabar en este breve diagnóstico que os estoy haciendo, en una de la Midterm Conference, ¿no? Que organizamos en el proyecto este septiembre, que invitamos a personas de la Comisión Europea que han elaborado la encuesta más amplia que se ha hecho a nivel mundial sobre la situación del colectivo LGTB, ya señalaba el ciberacoso, como veis aquí en los datos, ¿no? Pues como un problema importante que padecía también el colectivo LGTB en toda Europa, no tan solo en algunos países, sino ya es un problema generalizado. Y también nos señalaba esta officer, ¿no? De la Comisión Europea cómo hay un porcentaje muy escaso de denuncia, ¿no? Y eso encaja mucho con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De la perspectiva estándar, ¿no? La necesidad de pasar de ser personas espectadoras a personas activas en el cambio y en la protección hacia la víctima o las personas que son víctimas de este acoso, ¿no? Y entonces ella pues señalaba esto, ¿no? Y nosotros queríamos también dar voz a la Comisión Europea en esta conferencia, pero todas las personas podéis consultar este estudio en la página web, ¿no? De la Comisión Europea y realmente es muy interesante ver estos resultados, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del proyecto? Los objetivos del proyecto eran analizar qué se había hecho sobre el tema de la formación, ¿no? Para la prevención de la violencia del colectivo LGTB, sobre todo centrado en formar a personas profesionales que después puedan trabajar con personas jóvenes, ¿no? Ese es el scope, ¿no? De alguna manera el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Tener un impacto social, que antes ha señalado también Fernando, ¿no? Queremos de alguna manera que lo que estamos desarrollando pueda tener un impacto para que en el día a día las personas profesionales, ¿no? Y todas las personas beneficiarias de nuestro proyecto puedan implementar estas estrategias, ¿no? Y puedan revertir esta situación de violencia, ¿no? Entonces, vamos a crear y hemos creado ya una red europea de profesionales que están trabajando en este tema y ya hemos creado unos materiales, ¿no? que estarán en breve accesibles, ¿no? De momento no podemos, pero estarán en breve accesibles en la página web del proyecto para formar
a estos profesionales, a estas personas profesionales, ¿no? Pero aparte de estos 3 objetivos generales, lo que queríamos era dotar, ¿no?, a las personas, ¿no?, que trabajan con la juventud, para que las personas jóvenes pasen de ser bystander a ser upstanders, ¿no? Es decir, después explicaremos más qué quiere decir eso, pero que de alguna manera dotar de herramientas a las personas menores y a las jóvenes, personas jóvenes, para que científicamente, también a partir de ese conocimiento científico, sepamos todo qué podemos hacer, ¿no? Queremos conseguir este impacto que hemos dicho antes, ¿no? Y queremos que este proyecto vaya un poco más allá, ¿no?, de su finalización, que es el año que viene, ¿no? Y con esta red que hemos creado europea esperamos que se pueda mantener esta sostenibilidad, ¿no? Entonces, todo el trabajo que vamos haciendo en el proyecto está siendo avalado, ¿no?, por un comité asesor, ¿no? Es decir, todo lo que vamos construyendo, diseñando, promoviendo desde el proyecto A4 Diversity va siendo seguido, ¿no?, y validado por un comité asesor formado por personas investigadoras, pero también por personas del propio colectivo LGTBI, personas jóvenes o profesionales que trabajan con personas jóvenes o del colectivo LGTBI. Creemos que esta es la manera de asegurar que lo que hacemos responde a las necesidades del colectivo LGTBI y de las personas jóvenes, ¿no? Queremos sobre todo no crear ningún sesgo, ¿no?, y estar respondiendo realmente, y este comité asesor que nos vamos reuniendo periódicamente nos está ayudando a puntualizar, a concretar mucho más lo que estamos haciendo, ¿no? Y por tanto es un órgano que cuidamos mucho porque sabemos de la validez que nos está facilitando, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque, ¿no? Nuestro enfoque es un enfoque upstander, ¿no? No voy a detenerme en definiciones porque tampoco es el objetivo de mi intervención y antes Isabela ya lo ha hecho súper bien, pero sí que nosotros, a partir de toda la investigación que ya revisamos previamente cuando estábamos preparando la propuesta y cuando hemos revisado, ¿no?, la literatura y los materiales que existen sobre este tema, ya veíamos esta necesidad, ¿no?, de cambio de ser una persona espectadora o ser una upstander. ¿Qué significa ser una upstander? Que pasamos de ser una persona que tan solo ve la situación de acoso a ser una persona que actúa, que reporta, es decir, que denuncia, que habla, que hace lo mejor que tiene en sus manos para que la situación mejore y para que las víctimas mejoren. Y esto, por supuesto, tiene también ligado esta idea del enfoque comunitario. Se ha demostrado científicamente que cuando toda la comunidad, ¿no?, se implica, se convierte en upstander, ¿no?, eso de alguna manera tiene un efecto, tiene un impacto social, ¿no? Y eso es lo que queríamos subrayar también con nuestra presentación, ¿no? Todas las iniciativas que incluimos en las reuniones de la network y en los materiales tienen esta perspectiva, haber conseguido, ¿no?, haber conseguido un impacto de mejora, ¿no? Y esa es nuestra voluntad porque no queremos de alguna manera confundir a nadie, ¿no? Queremos clarificar qué es lo que sirve, ¿no?, para las personas que trabajan con personas jóvenes y con el colectivo LGTBI, ¿no? Entonces, dentro de los resultados del proyecto, todas estas 8 aspectos, 8 elementos o cosas son las que hemos hecho en el proyecto y haremos, ¿no?, porque estamos en el primer año y nos queda todo lo que queda el 2022 se acaba el proyecto hasta septiembre. Haremos la conferencia final en Bruselas. Y básicamente lo que os queríamos subrayar aquí son 3 cosas. Son los materiales que ya hemos creado, el prototipo de app que hemos diseñado, que no hemos creado una app, sino que hemos creado un prototipo para si alguien, alguna empresa o la Comisión Europea desea, ¿no?, implementar esa app,
pues que la pueda diseñar e implementar, ¿no? Y después hemos creado pues esta red europea que os he dicho antes y que después os daré más detalles, ¿no? Entonces, primero, para esta app, ¿en qué consiste esta app? Que es un prototipo, como os he dicho antes, y que está siendo evaluada por la Comisión Europea. Esta app, si fuera implementada, ¿no? Sería una app a través de la web, ¿no? Que no necesita ser descargada y sería disponible para cualquier persona, ¿no? Tiene un carácter formativo porque en ella se incluirían pues aquellos materiales y aquellos artículos, ¿no? de científicos que hayan demostrado a través de una intervención, ¿no? Que hayan tenido un impacto, ¿vale? Y después también pretende ser un espacio de interacción donde influencers, personas líderes, ¿no? Puedan tener también espacio para interactuar, ¿no? Y denunciar situaciones, ¿no? Y poder ser un espacio de autoayuda, no más de autoayuda, sino de soporte, ¿no? Sale en inglés, de support, ¿no? De supporting space, es decir, que de alguna manera genere un empoderamiento de las personas a través de este espacio, ¿no? La idea es que la gestión de esta app pudiera ser de toda la comunidad también, con este enfoque comunitario, no tan solo de unas personas expertas, sino que la propia comunidad y personas voluntarias puedan gestionar, ¿no? Y proteger también que no haya ningún tipo de ciberacoso, ¿no? Y después también el objetivo que tenía era pues, ir dirigido a las personas educadoras y a las personas jóvenes, ¿no? Entonces, elaboramos estos materiales que podéis ver aquí, que estarán colgados, esperamos, en breve, ¿no? Y que esperamos poder traducirlos también el año que viene. Ahora mismo están en inglés, tienen un enfoque científico, ¿no? Tienen diferentes secciones, no los puedo explicar todas aquí. Si después queréis preguntarme, pues en las preguntas pues os puedo dar más detalles, pero sí que tienen esa idea de ir enfocadas a presentar, ¿no? Tanto investigaciones, ¿no? Como experiencias, como materiales que hayan tenido un impacto social, que hayan reportado unos datos de mejora, ¿no? Y muchos de estos datos que nos ofrecía la investigación iban por la línea de la Bystander Intervention, ¿no? De la intervención activa de las personas espectadoras, de ser una bystander, ¿no? Yo os quería poner algunos ejemplos porque hemos hecho, por ejemplo, un apartado, un módulo de acoso en el ámbito virtual, en el entorno virtual, perdón, ¿no? Y hemos puesto en este módulo pues elementos claves que Isabela ya ha señalado, ¿no? Para que de alguna manera formar, ¿no? A las personas a las que vaya dirigida este material, ¿no? En qué es realmente ciberacoso, qué implica, ¿no? Por ejemplo, el tema del outing, a que últimamente se habla tanto, ¿no? Este hecho de sacar a las personas del armario, que esto está pasando también dentro del colectivo, ¿no? Y está pasando a través de las redes sociales o de los espacios virtuales, ¿no? O de esos sexting, ¿no? Que no hace falta que explique porque seguramente todas las personas están familiarizadas, y queríamos con alguna manera con estos materiales proporcionar también ejemplos de cómo ser app estándar a nivel virtual, ¿no? Cómo dar mensajes de apoyo a las personas app estándar, denunciar públicamente a las personas que están haciendo acoso virtual, ¿no? Eso lo señalamos también en estos materiales, ¿no? Y lo que ha dicho también muy importante Isabela, ¿no? Cómo apoyar también a las personas que apoyan, ¿no? Porque eso está sucediendo, que la gente no quiere apoyar a las víctimas porque siente que puede ser también después víctima, ¿no? Entonces ponemos algunos ejemplos aquí, ponemos algunas actividades que se pueden trabajar o ya bien con los profesionales o con las personas jóvenes. Queríamos crear estos materiales con este approach, ¿no? De app estándar, pero también con esta base científica, y también que fueran materiales que los profesionales pudieran reflexionar, ¿no? Lo que no queríamos, sobre todo insistimos mucho en el consorcio, no queríamos crear unos materiales que fueran un instrumento técnico que un profesor pueda aplicar en su aula una hora. No queríamos eso.
¿no? O un educador de calle o una persona que trabaja en una ONG. No queríamos un instrumento técnico, queríamos unos materiales que hicieran reflexionar a las personas, a las personas profesionales, ¿no? Hacer cambiar el chip de la importancia de convertirnos en app estándar, ¿no? Y con este enfoque comunitario, ¿no? Y eso insistimos mucho porque no queremos un material más que puedan utilizar en una cosa puntual, porque la evidencia científica nos dice que cuando se hace eso no tiene un impacto, ¿no? Entonces queríamos crear estos materiales en esta línea. Y hay otro módulo donde apuntábamos también algunos programas, ¿no? Que algunos las habéis señalado en el debate anterior, ¿no? Que están teniendo, ¿no? Que recogen, ¿no? Datos de impacto social, ¿no? Uno de los que señalamos en este último módulo es el Green Dot, ¿no? Que es un proyecto a nivel americano muy reconocido, que conocimos nosotros y nosotras cuando fuimos a Kentucky, ¿no? Y pudimos hablar con él y eso nos permitió invitarles a la conferencia que tuvimos en septiembre, ¿no? Y Astria, que es la responsable de este programa que se está desarrollando en Kentucky, pero que se está ampliando a diferentes partes de Estados Unidos, nos explicaba, ¿no? esta estrategia, ¿no? Del programa Green Dot de crear en un mismo centro, por ejemplo, esa idea de Green Dot o Red Dot, ¿no? Los puntos verdes o los puntos rojos, ¿no? Cuando hay un punto rojo, el Green Dot tiene que actuar, ¿no? Y ser app estándar, ¿no? Y denunciar. Y esa perspectiva comunitaria que tiene el programa de Green Dot, que en los materiales, pero también podéis encontrar mucha literatura sobre este programa, ¿no? Pues veis el efecto que ha tenido, ¿no? Porque ha creado también una red de personas formadas en el programa que están actuando como app standards y que están denunciando, que están protegiendo a la víctima, ¿no? Y Astria, cuando vino, pues nos reportó estudios, ¿no? Datos de impacto social que nos daban esa esperanza, ¿no? De que se pueden hacer las cosas desde una perspectiva estándar muy bien, ¿no? Nos decían datos de reducción de abuso sexual, de perpetración de la violencia en las citas, ¿no? De más engagement, ¿no? Es decir, más formación de las personas en este tipo de formación, es decir, nos daban datos esperanzadores, ¿no? Y creemos que esta es la línea, ¿no? A seguir, ¿no? Y que queremos de alguna manera difundir en nuestros materiales, ¿no? También otra de las cosas que queríamos señalar, pero eso ya se explicará en otra sesión cuando lo explica Beatriz Villarejo, ¿no? Cuando hable del modelo dialógico, esta idea de crear espacios seguros, ¿no? Que eso también está muy demostrado a nivel científico, ¿no? Esta idea de que se ha explicado en la introducción, ¿no? Tolerancia cero, ¿no? Crear espacios seguros significa tolerancia cero hacia la violencia, ¿no? Y queríamos recoger esta cita, ¿no? de una profesora, una maestra, creo que era, nos explicaba cómo una niña había pasado, ¿no? En un centro donde le habían hecho acoso presencial y después online a través del WhatsApp y se tuvo que cambiar de centro, ¿no? Y en ese centro cuando empezaron a trabajar, ¿no? De forma comunitaria, ¿no? A través de espacios de diálogo, ¿no? Cuando se protegió, ¿no? A esta chica, a esta niña, ¿no? A esta menor, ¿no? Eso creó un cambio muy importante, ¿no? En la autoestima de esta niña y en su percepción de la realidad y en su, de alguna manera, y en su entorno, ¿no? De alguna manera superó ese miedo que tenía a salir a la calle, ¿no? Y a que la acosaran virtualmente, ¿no? Y gracias a este apoyo, ¿no? Que consiguió, gracias a ese espacio seguro que había en el centro, pues cambió su realidad, ¿no? Y otra maestro en este caso nos explicaba la situación de cómo este tipo de trabajo desde la perspectiva comunitaria y app estándar, ¿no? Cuando una niña manifestó,
¿no? Quizá, ¿no?, que estaba teniendo dudas o que estaba preguntando si su orientación era homosexual, eso también generó que se crearan espacios de diálogo con la familia, con los iguales, ¿no? Y generó también que tanto la madre como la niña pudiera sentirse más segura sobre ese tema, ¿no? Y que en lugar de hablar de la orientación se hablara de la homofobia y de la importancia de erradicar la homofobia, ¿no? Y de ser todos apestándas ante cualquier acoso homófobo, ¿no?, en el centro. Y eso generó pues también cambios, ¿no?, ese impacto social que buscamos, ¿no? Entonces ya existe proyectos a nivel internacional que están trabajando con esta idea de crear espacios seguros, formar en perspectiva apestándar, en perspectiva LGTB, para que de alguna manera dar visibilidad, ¿no?, al colectivo LGTB y también dar apoyo, ¿no? Cuando formamos en esta perspectiva, cuando visibilizamos, creamos un clima seguro en los centros escolares, ¿no?, y en los centros universitarios, y eso cambia el clima y genera más apoyo hacia el colectivo LGTB, que es más vulnerable a padecer este tipo de acoso, ¿no? Y también señalamos en nuestros materiales este ejemplo de las Gay Straight Alliances, ¿no?, que es otro ejemplo de estrategia, proyecto, como queráis decirle, que se inició en los años 80, ¿no?, y que se fundamentó en crear networks, ¿no?, alianzas entre personas del colectivo y personas que no lo son, que no se consideran del colectivo. Esto está investigado y demuestra, ¿no?, que genera muchos cambios, genera más apoyo al colectivo, ¿no?, que genera más ser críticos y críticas con los privilegios que a veces tienen las personas que no son del colectivo, ¿no? Genera relaciones cercanas de amistad entre personas que son del colectivo y que no. Y eso genera un clima seguro también y de protección hacia el colectivo, ¿no? Y eso nos parecía también un ejemplo muy bueno de que se puede también iniciar en cualquier centro educativo, ¿no?, que puede también tener un impacto, ¿no?, y que ya ha demostrado que tiene un impacto muy importante, ¿no? Ya para ir finalizando, no sé si cómo voy de tiempo, no sé, creo que voy bien de tiempo, no me alargo más. Lo queríamos ligar este tema de las alianzas, ¿no?, to be an ally, ¿no?, a ser una persona aliada, ¿no?, con el tema de la amistad y con el tema de las masculinidades, ¿no?, que de alguna manera es también algo que hemos trabajado en el grupo, ¿no?, y que está interconectado, ¿no? En este artículo del Diario Feminista ya señalábamos, ¿no?, que cuando existe una amistad, ¿no?, en la que se refuerza y se da atractivo a los nuevos, más que nuevos modelos, masculinidades alternativas que se alejan del modelo tradicional, ¿no?, y más vinculado a la agresividad y a la violencia, eso ayuda, ¿no?, a volverse un aliado, a ser un upstander, a ser un active bystander, ¿no? Y creemos que esa es una idea clave, ¿no? Cómo socializar en amistades vinculadas a nuevas masculinidades alternativas, ¿no? Porque así estamos contribuyendo a que las personas, ¿no?, como también señalábamos en esta investigación hace unos años, ¿no?, financiada por el Ministerio, cuando se dota de valor y de atractivo, ¿no?, entre iguales, aquellos chicos que representan una masculinidad alternativa, ¿no?, eso genera un atractivo y genera un cambio del ambiente, ¿no? Las personas se atreven más a denunciar, las personas protegen más a las víctimas, ¿no?, y de alguna manera se crean estos lazos de solidaridad y de amistad, ¿no?, que también la investigación nos ha demostrado que cuando existe esta amistad profunda, ¿no?, de proteger a la víctima, ¿no?, sabemos que es un factor de protector muy importante, ¿no?, y de alguna manera es un elemento que no queremos obviar en esta presentación cuando la amistad, ¿no? Por ejemplo, a través de esta alianza, ¿no?, Gay Straight Alliances, pues realmente está teniendo un impacto muy importante, ¿no? Y eso también nos lo dicen las investigaciones recientes, ¿no?, como fomentar líderes, ¿no?, entre iguales, ¿no? Esos líderes, antes lo señalaba Isabela, ¿no?, el grupo de iguales es clave, ¿no? Y cómo en el grupo de iguales fomentar líderes
que representen masculinidades alternativas, ¿no? Eso hace, ¿no?, a replantearse los modelos de género, ¿no?, y reforzar otros modelos de género que al final se conviertan en líderes, ¿no?, líderes del cambio, ¿no?, líderes que de alguna manera generen esa upstander, ¿no?, ser un upstander, ¿no? Y ya vemos muchos centros, ¿no?, que están trabajando en esta línea de forma muy positiva, ¿no? Y bueno, todo esto que os estoy explicando es lo que estamos haciendo en la network, ¿no? Y nos estamos reuniendo, y os animo sobre todo a que si queréis apuntaros a la network os vengáis, todo es virtual, por tanto seréis muy bienvenidas, ¿no?, a participar, ¿no? Si estáis interesadas, si sois profesionales que trabajáis con personas LGTB o con personas jóvenes, estáis bienvenidas a estos espacios de intercambio de experiencias exitosas, ¿no? Porque estamos contando también con ponencias de personas que están trabajando en el día a día, ¿no?, y que están teniendo un impacto social, ¿no? Y por tanto, invitaros, ¿no?, a uniros a nuestra network, ¿no?, que seguro que tendremos, cuando más seamos, mejor, ¿no? Siempre la comunidad es un poder muy grande, ¿no? Y con estas dos diapositivas termino. Antes hemos hablado de network, de amistad, de nuevos referentes de masculinidad, ¿no? La individualidad, ¿no?, en el problema que nos acontece hoy, ¿no?, que es el acoso, no, de alguna manera no es suficiente, ¿no? Solamente entre todas y todas, entre todos y todas las personas, ¿no?, conjuntamente podemos acabar, ¿no?, con esta lacra, ¿no?, con este problema social. Y yo me remito a este gran suceso que sucedió, ¿no?, en el 84 y el 85, cuando el colectivo LGTB se unió con los mineros en Inglaterra, ¿no?, y crearon una network muy emblemática, ¿no?, y de eso surgió una película, ¿no?, que el colectivo LGTB tan, de alguna manera, atacado en esa época, en los 80, ¿no?, dio apoyo a la huelga de los mineros contra la situación laboral, ¿no?, provocada por Margaret Thatcher, y también los mineros iban al Pride, ¿no?, a apoyar, ¿no? Eso demostró una mejora social, ¿no?, tan grande, ¿no?, tanto de los mineros como del colectivo LGTB, que demuestra una vez más que cuando nos unimos, ¿no?, creamos cambio. También esta activista, ¿no?, que veis aquí, que es una activista que estuvo en los hechos de Stonewall, que es cuando surgió el movimiento LGTB en San Francisco, ¿no?, esta activista trans, ¿no?, en una de las recientes entrevistas le decían: tan solo con la diversidad, ¿no?, conseguiremos el gran cambio que queremos, ¿no?, y el gran cambio que estamos consiguiendo. Y esta diversidad de personas trans, personas LGTB, personas no LGTB, personas aliadas, ¿no?, que de alguna manera consigan, ¿no?, ese sueño, ¿no?, que es un mundo sin violencia y de tolerancia cero de la violencia. Y termino aquí con mi correo también, con mi teléfono. Creo que por chat han pasado la página web del proyecto, y en este canal de YouTube veréis algunas de las conferencias que tuvimos este septiembre, que pienso que os pueden ayudar mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oriol, por esta magnífica ponencia tan inspiradora y tan llena de posibilidades. Bueno, yo quería pedirte disculpas porque al principio, cuando te he presentado, no te he presentado como miembro de CREA, y bueno, Beatriz Villarejo va a estar también aquí en las jornadas, que también es miembro de CREA y que va a presentar el modelo dialógico, y que también es un, bueno, pues que es un ejemplo, ¿no?, precisamente de un proyecto de prevención con esa dimensión comunitaria y esta movilización de los iguales, o esta bystander intervention. Bueno, tenemos un ratito para preguntas. Podemos, en un primer momento, algunas que vayan dirigidas específicamente a Oriol, pero también tenemos a Isabela en línea, o sea que también podemos hacerle alguna pregunta.
os animamos a que las pongáis por el chat o a que pidáis palabras. No sé si ahora mismo hay alguna. ¿Alguien quiere intervenir? Si no, yo te voy lanzando una pregunta mientras se anima el resto. Vale, porque con lo que decías, ¿no? O sea, nos dabas claves, ¿no? Que además yo creo que son muy complementarias a todo lo que nos presentaba Isabela al principio, porque justamente tenemos que conseguir esa movilización de los iguales de una determinada forma, ¿no? De esa manera asertiva, no violenta, ¿no? Y nos incidías en todo el tema de la dimensión comunitaria, las nuevas masculinidades, ¿no? El foco que ponías en la amistad, que me parecía fundamental, y en cómo fortalecer esas relaciones dentro del grupo. Y hay una cosa que me parece muy inspiradora que decías, recogiendo, ¿no? La experiencia del Green Dot, de esto de que, que una persona no tiene que hacerlo todo, ¿no? Que es el lema que tienen, ¿no? Pero todo el mundo puede hacer algo. Y te quería preguntar por esas estrategias, ¿no? Que podemos hacer online, o sea, por esa diversidad de estrategias online para precisamente convertirnos en app standard en un contexto online. Sí. Sí. Yo creo, en los materiales, ¿no? ya señalamos la importancia de crear, ¿no? De crear redes, ¿no? De personas que protejan, es decir, que se conviertan en app standards también de forma virtual. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Pues si hay un acoso, ¿no? Online, ¿no? Pues que surjan, ¿no? A personas que si defienden a la víctima, pues le den likes, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? O si se te están acosando vía WhatsApp, pues de alguna manera aquellas personas que defiendan apoyen, ¿no? A las personas que defienden, porque creemos que es muy importante, porque si hay alguien que defiende ya, realmente dar apoyo a quien defiende es clave también virtualmente para que cese ese acoso virtual, ¿no? Hace un tiempo estaba esta red, ¿no? Que ahora quizá con el TikTok ha perdido fuerza, pero estaba esta red que era Discrash, ¿no? Que se hizo muy famosa entre adolescentes, ¿no? Y tú entrabas y veías, pues, como anónimamente podían hacer acosos, ¿no? Entonces, ante esta realidad virtual es muy necesario que hayan app standards también que de alguna manera apoyen a la víctima, que le den valor, que le den atractivo también a la víctima y que le quiten atractivo también virtualmente al agresor, ¿no? Y sobre todo no desde el anonimato, ¿no? Yo creo que las personas que defienden a las víctimas lo deben hacer, ¿no? Desde poner su nombre, ¿no? Porque realmente el anonimato está creando pues, unas situaciones muy, muy heavy, ¿no? A nivel virtual. Por tanto, son algunas de las estrategias, ¿no? que apuntamos en los materiales, que también apunta la literatura, pero que yo quería insistir aquí también. Muchas gracias. Mira, Enric tiene una pregunta. Adelante, Enric. Hola, buenas tardes. Decimos que la educación es siempre la clave para luchar contra el acoso o la homofobia, tal y cual, pero ¿creéis que el ritmo que nos marca la sociedad nos da tiempo, porque se educa desde casa, para evitar estos problemas? Y el aumento de casos de acoso a personas trans y LGTBIQ, ¿crees que es un retroceso en lo que es en la sociedad? Porque yo pienso que a nivel de legislación y de derechos sí que tenemos más, pero como a nivel de sociedad creo que vamos muy por debajo de a nivel legislativo. O sea, yo, por ejemplo, ahora voy menos tranquilo por la calle. O sea, tengo un poco más de de miedo y tengo pues, 42 años. O sea, ¿crees que ha habido un retroceso o algo parecido? Sí, es una pregunta muy ambiciosa, Enrique, pero gracias por hacérmela. Sí, claro, si apuntamos a los datos objetivos que tenemos, ¿no? de delitos de odio
y los observatorios contra la homofobia, sí que objetivamente podemos decir, y no quiero decir ninguna opinión en este sentido, objetivamente vemos un incremento. Por ejemplo, en delitos de odio en Cataluña han subido, ¿no? Desde el año 2018 al 2020, pues han subido, ¿no? Sin embargo, no querría decir que estamos en un peor momento, no en un momento malo, que estamos en retroceso, porque no me parece justo para todas aquellas personas que han vivido, que han estado en el armario, armarizadas, o que las personas trans, sobre todo, que no han tenido posibilidades de inserción laboral. Creo que estamos en un momento social muy bueno para el colectivo LGTBI. Lo que pasa, ¿no?, que bueno, según la investigación, no es que lo diga yo, el gran reto que tenemos es convertir las escuelas y los centros de socialización de los jóvenes en espacios seguros, ¿no? Y como esto no se está consiguiendo, y hay que decirlo, y me perdonarán, ¿no?, las personas que estén en el ámbito político, pero no hay ningún gobierno que lo haya conseguido, ¿no? Y tenemos que ser la sociedad quien lo consiga a través de las evidencias científicas, ¿no? Y tenemos ya herramientas, ¿no?, para proteger a las menores LGTBI. Y esas herramientas que debemos aplicar en las escuelas, ¿no?, pues también tienen que ser un reflejo en nuestra sociedad, ¿no? También tiene que ser el profesorado adulto estándar. No puede ser que, como decía Isabela también, un profesor le llame chivato a un niño, a una niña, a un niñe, a una niña, porque está denunciando un insulto, ¿no? Y creo que esto es un reto, ¿no? Y es como reto social implica un cambio social muy profundo, ¿no? Y es el reto de denunciar, de no dar girar la cara cuando hay una situación de acoso. Y eso sí que para mí tenemos mucho con el que trabajar, ¿no? Aún, por ejemplo, yo en mi universidad, cuando estaba en la Universidad de Barcelona, había un acosador en mi departamento, Jesús de Miguel, que lo puedo decir ya porque está en la prensa, 30 años acosando alumnado, y nadie dijo nada, nadie actuó como AP estándar, nadie denunció. Y yo cuando le denunciaba públicamente, la gente callaba. Eso genera organizaciones enfermizas, ¿no?, donde no se puede cambiar nada. Por tanto, también las personas que estamos en la universidad no debemos ser consecuentes, ¿no?, y que los cambios vienen de abajo, ¿no? Y por tanto, es la respuesta ambivalente que te he dado, pero creo que también es el mensaje que quiero dar. Gracias Enrique, gracias Oriol. A ver, tenemos una pregunta de Emilio para Oriol. Yo os animaría, que nos quedan 5 minutos, voy a plantear esta pregunta de Emilio para Oriol, pero también si hay alguna pregunta para Isabela, pues es el momento, ¿no? Aprovechando que tenemos a ambos ponentes en línea y que podemos preguntarle, pues os animo a que lancéis alguna pregunta bien por el chat o bien levantando la mano, ¿no? Bueno, Emilio le planteaba a Oriol cómo unes estas nuevas masculinidades de las que hablabas con la prevención del ciberbullying, ¿no? Sí. ¿No? Según los datos que manejamos, ¿no?, y de la investigación que hemos hecho, ¿no?, las nuevas masculinidades, ¿no?, se posicionan, ¿no?, ante cualquier tipo de acoso, ¿no?, ya sea homófobo, violencia de género, racismo, ¿no? Y por tanto, nosotros veíamos en la investigación que cuando dotamos de valor o atractivo a estas nuevas masculinidades, ¿no?, eso contribuye a que estas personas, estos hombres en este caso, se posicionen ante cualquier tipo de acoso, ya sea online o virtual, ¿no? Pero es necesario que para fortalecer esas nuevas masculinidades, ¿no?, trabajemos, ¿no?, para crear solidaridad
¿no? Nosotros en una investigación que trabajamos este tema, hablamos de solidaridad masculina, que es un concepto muy poco utilizado, porque se piensa que la solidaridad masculina es lo que tradicionalmente se ha pensado como, con perdón de la palabra, putear al otro, ¿no? Y no, nosotros hablamos de una solidaridad, ¿no? Donde los chicos que son igualitarios, ¿no? Se apoyan entre ellos y son suficientemente valientes, ¿no? Para denunciar, ¿no? Denunciar online y denunciar offline, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ¿no? Que cuando se crean estos líderes, ¿no? De masculinidades alternativas, ¿no? Están parando muchos acosos, ¿no? Y están de alguna manera denunciando, ¿no? Y básicamente ese es el link que hacemos, ¿no? Desde la investigación. Muchas gracias. Bueno, Isabela, una compañera, Ana Bravo, te hace una pregunta, ¿no? Nos la lanza por el chat. Y sumado a la pregunta, como vamos a ir cerrando, también te animo, Isabela, si además de la pregunta quieres aportar alguna reflexión o algún comentario que quieras hacer. Ana Bravo plantea, ¿no? Dice, quería hacer una pregunta a Isabela sobre si los roles que ha descrito considera que son estáticos, podrían variar según hacia quién, es decir, podría ser un adolescente defensor de un compañero y agresor de otro, y si fuera el caso, ¿cómo está aquí influyendo la empatía y la moral? Porque ese adolescente sería empático con un compañero, pero no con el otro. Muchas gracias por esta interesante pregunta. Bueno, si te soy sincera, no lo sé, porque no hemos estudiado el cambio, la transición o la estabilidad de esos roles, ¿no? Yo intuyo que sí, que pueden ser dinámicos, desde luego, y creo que estoy casi convencida de que puede haber adolescentes que defiendan a una persona y precisamente refuercen al agresor con otra persona, ¿no? ¿A qué se puede deber? Pues, por ejemplo, a lo que comentábamos de la desconexión moral, ¿no? Hay algunos mecanismos de desconexión moral en los que las personas buscan esas excusas tan injustas para desconectar, pues en ciertos casos, pero no en otros. Entonces ellos pueden tener muy claro que no está bien hacerle daño a un ser humano, pero pueden decir, bueno, pero este sí porque tiene ciertas características, ¿no? O este sí porque se lo merece, porque hay que darle una lección por X o Y, ¿no? O por ejemplo, pues en este caso sí, porque ha provocado eso por su propia conducta, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos de desconexión moral sí pueden estar ahí. Entonces, sería absolutamente fundamental promover esa conexión moral o competencia moral para que las personas sepan perfectamente que hacerle daño a un ser humano nunca puede justificarse, ¿no? Que todas esas excusas son solo excusas y haga lo que haga, la otra persona nunca va a ser justificado acosarla y herirla y siempre pues la responsabilidad es del que hiere, ¿no? Y no de la víctima. No sé si con eso te he contestado. También, bueno, es cierto, por otro lado, decir que es cierto que sí, que hay estudios que muestran que empatizamos más, ¿no? Con personas más parecidas a nosotros, más allegadas. Entonces es posible que defienda a su amigo, pero a otra persona desconocida pues no la defienda tanto, ¿no? Entonces también ahí habría que trabajarlo, como bien comentaba Oriol, que creo que también ha sido muy acertado, ¿no? Que hay que convertir a las personas en esos upstander y decir, veo una injusticia, pues tengo que hacer algo para que esa injusticia no siga, ¿no? Sea por parte de un amigo, un desconocido, sea quien fuese la persona que lo está sufriendo, hay que pararlo. Pues muchísimas gracias, Isabela. Bueno, han sido dos presentaciones, dos comunicaciones, ponencias espectaculares. Muchísimas gracias por acercarnos, ¿no? la ciencia a quienes estamos quizá más sobre el terreno, que nos hace, digamos, caminar con mayor seguridad y con mayor confianza en que podemos cambiar esta realidad injusta y en particular para ciertas personas y ciertos colectivos que la sufren especialmente, ¿no? Digamos.
Bueno, pues si queréis añadir alguna cosa más, si no, nos despedimos aquí. Bueno, daros las gracias y enhorabuena por la organización de estas jornadas y bueno, gracias a todos los asistentes también. Y gracias de nuevo, sí, súper buenas jornadas. Muchísimas gracias a los dos por estar y compartir vuestra sabiduría y vuestros conocimientos. Y nada, y muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Deciros que hemos tenido un montón de gente online. Hemos sido en algunos momentos casi 70 personas conectadas. Bueno, pues es un tema que nos interesa, nos preocupa y en el que estamos trabajando activamente. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes también a las 5. En el chat había alguna confusión, a las 5 hora peninsular, no es hora canaria. Y deciros que tendremos el programa con Red y a la cooperativa CAIS, que nos hablará de sus programas de intervención socioeducativa. Y también deciros que tenemos un curso online que empezará próximamente. Tenéis toda la información en el chat que le acaba de compartir Adrián y en nuestra página web. Y sin más, pues daros las gracias y nos vemos la semana que viene. Un placer. Hasta luego.